Hola, muy buenas noches. Esta actividad es correspondiente a las indicaciones de mi docente en línea, en la cual me comenta que debo de hacer unas correcciones. Mi nombre es José Ortega Jacobo Dalí. La asignatura es Arquitectura de Computadoras 2, del sexto semestre y del bloque segundo. El nombre de mi docente es Rosa María Martínez López y el nombre de esta actividad es Arquitecturas Básicas de Microprocesador. Como vemos, aquí atendía la indicación de mi docente en el que un nodo debe de tener el color rojo, ya que este tiene dos o más ramificaciones. ¿Cuál nodo puse de color rojo? En el que indicó las materias primas en las que se hacen los microprocesadores. En este puse que se componen de silicio, aluminio, cobre, tantalio, oro, estaño y tungsteno. ¿Dónde se localizan? En la placa base, exactamente en el socket de la placa. ¿Cómo es que se fabrican los microprocesadores? Estos se fabrican mediante litografía, mediante una técnica llamada flip chip. La parte de arriba de la red conceptual podemos apreciar que existen tres tipos de microprocesadores, los cuales son clásicos, de multiprocesamiento y las segmentadas. Los clásicos están basados en el modelo de von Neumann y estos se ejecutan de manera secuencial los programas. Y los de multiprocesamiento funcionan accediendo a la memoria y se ejecutan las instrucciones a través de un bus compartido. Y por último los segmentados, los cuales se ejecutan por procesamiento al procesar instrucciones por etapas. Estos ejemplos los veremos más adelante. Primero veremos el ciclo de ejecución del microprocesador con arquitectura clásica. Vemos que en el primer paso dice: la unidad de control levanta la próxima instrucción usando el contador de programa, la cual muestra en qué dirección va la siguiente instrucción por generar. En este vemos que la unidad de control, en la que está en la parte de medio de la imagen, obtiene la próxima instrucción, la próxima instrucción de memoria, usando el registro de la computadora, de la PC. En la siguiente, el cual es el número 2, la señal se decodifica hacia la ALU. La ALU es la unidad aritmética lógica. Esta es la que hace los procesos de suma, restas, multiplicaciones, etcétera. Y también se funciona mediante las técnicas de las NOR, XOR, AND, OR, etcétera. En la número 3 vemos que las operaciones que se necesitan desde la memoria principal y se registra dentro de la CPU. En vemos cómo de manera primordial se tiene, ¿cómo lo puedo explicar? La unidad de control es la que ejecuta esas operaciones, es la principal. Y se obtiene de la memoria los operandos requeridos por la operación. Y 4, y el último paso, vemos que la unidad aritmética lógica se ejecuta en el conjunto de instrucciones y se colocan en registros o en memoria. ¿Qué quiere decir? Que la ALU lo que hace es ejecutar y dejar los resultados en registros o en memoria. Estos 4 pasos se repiten de manera sincrónica. Este tipo de arquitectura de microprocesadores lo podemos implementar en una máquina que sea autorreplicable. Por ejemplo, cualquier máquina que sirva para extraer materia prima de cualquier lugar, digamos que se puede
Esta puede extraer la materia prima y utilizar esta materia para autorreplicarse, o sea, hacer otra máquina igual que ella, y las máquinas que se vayan autorreplicando se dediquen a extraer la materia prima de cualquier lugar, y de esta manera se aumenta el volumen y la eficiencia de las máquinas. En esta diapositiva veremos el ciclo de ejecución de los microprocesadores segmentados. En esto vemos que constan de 5 pasos. Número 1, se busca la instrucción. Número 2, se decodifica la instrucción y se realiza la lectura de los operandos. Número 3, se ejecutan los operandos y los cálculos. Número 4, se accesa a la memoria. Y número 5, se escriben los resultados de la instrucción generada. Estos 5 pasos del microprocesador segmentado lo podemos ver en cualquier es un ejemplo muy claro, lo podemos ver en lo que es una línea de producción de autos. Esta línea de producción, por ejemplo, en la primera línea tenemos lo que son el esqueleto del auto, en la segunda línea puede ser la pintura del auto, en la tercera línea puede ser la parte de lo que son los interiores, los espejos, etcétera, y la última línea es ya cuando se le da el último afinado, lo que es la maquinaria del motor. Y por último tenemos los microprocesadores con arquitectura de multiprocesamiento. Vemos que existen 4 tipos y son los siguientes: los SIST, que son de instrucción simple y datos simples, de una instrucción única y de datos únicos. Los SIM, de instrucción única y de múltiples datos. Los MIST, de múltiples instrucciones y de datos únicos. Y los MINT, de múltiples instrucciones y de múltiples datos. En pocas palabras, para no extenderme tanto en esta diapositiva, vemos el ciclo de operación de cada uno de ellos. En los tipos de multiprocesamiento simple se puede ver en pocas palabras lo que es la arquitectura de von Neumann. Ya lo expliqué el ejemplo anterior, basado con base en las máquinas que se autorreplican. Tenemos lo que es las MIST. Las MIST, digamos que este tipo de proceso en el que los elementos de proceso, las cuales son las instrucciones que van a ser ejecutadas por el procesador, dice que para ejecutar este tipo de elementos de proceso se tienen diferentes instrucciones en un solo flujo de datos sistólicos, y que este tipo de paralelismo no es tan común, pero se puede encontrar en arquitecturas canalizadas como arreglos S. Al decir que no es tan común, se puede decir que no existe un ejemplo como tal, porque es impracticable este tipo de proceso hasta ahora. Algo que me faltó mencionar, que se dice que este tipo de ejecución se les dice procesos paralelos, los 4. Bueno, tenemos lo que son los SIMT, los de instrucción única y datos múltiples. Realiza las mismas operaciones en varios elementos de datos simultáneos. Este tipo de arquitectura la podemos ver en lo que son los gráficos en tercera dimensión, procesamiento de señales, minería de datos y muchas otras tareas que tienen de procesamiento masivo, que tengan procesamientos masivos. Y tenemos por último las MINT, de instrucción múltiple y de datos múltiples. Utiliza múltiples elementos de proceso para ejecutar diferentes instrucciones en diferentes flujos de datos. Estos que tenemos por último, podemos ver el ejemplo, lo que son las, ¿cómo se dicen? Cualquier tipo de multiprocesamiento, en pocas palabras. Digamos varias instrucciones al mismo tiempo, por lo que dice que es instrucción múltiple y de datos múltiples.
Atendiendo a las indicaciones de mi docente, pongo la bibliografía en la cual me basé para poner las imágenes en cada diapositiva. Y por último pongo las referencias en las que me basé en la información para poder poner lo que es mi información de exposición. Sería todo y muchas gracias por la atención y espero estar correcto con esta actividad. Gracias.